Michael Porter fue profesor del señor, ¿no es cierto? Así Bienvenido, es. Martín Redrado. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Te marcó mucho, es profesor de la Universidad de Harvard. Y el tipo dice en la página 104 de este libro, Argentina Primero, que lo marcó en su carrera porque tenía una insistencia muy marcada en que fuera muy concreto en sus exposiciones. Como te decía, Martín. Be specific, sea específico. Muy bien. Exacto, cuando contestaba uno largo, me decía, Martín, Te hago un desafío. Somos específicos y pimponeamos y nos divertimos un rato hablando de economía y de este libro. Con gran gusto. Vos tenés entre las consideraciones acá una enorme impronta en la investigación y el desarrollo, la innovación, la economía del futuro, la aplicación de la inteligencia artificial a poder darnos valor agregado a lo que exportamos. Hablás de multiplicar las exportaciones en los próximos 10 años por 2. Hablás de solidificar la inversión en investigación y desarrollo, que ha sido nimia en la Argentina, a diferencia de otros países. Estamos muy por detrás. Poner mucho del sector privado que no está. Poner instituciones privadas que también coadyuven a la inversión pública. Exacto. E inclusive hablás, que me impactó, de reestructurar el CONICET, de focalizarlo de un modo diferente. Bueno, empecemos por eso. ¿Qué tendría que hacer el CONICET argentino? ¿Dónde debería estar poniendo la impronta para que tengamos una producción de calidad? En la investigación aplicada, y esto me ha tocado mucho discutirlo con científicos, y es muy importante también la investigación abstracta, pero yo digo, Argentina necesita producir más, necesita bienes diferenciados, necesita exportar. Bueno, ahí donde encontrás la inteligencia de los argentinos, la investigación aplicada. Miremos lo que está ocurriendo con la producción de vacunas. Ahí vos tenés científicos argentinos que hacen investigación aplicada, empresarios argentinos, universidades. Cuando vos tenés esa conjunción, que también lo tenés, por ejemplo, en temas de campo, en el aspecto de biotecnología. Ahí también tenés una asociación ganadora. Entonces, lo que digo es, el talento vinculado a la producción y sobre todo que la inversión pública, es decir, la inversión que sea del Estado, que haya investigación básica, es muy importante, pero que la investigación aplicada tenga incentivos específicos del Estado. Hoy en investigación y desarrollo la Argentina tiene el 0,55 del presupuesto y vos aspirás a llegar a un 2% por lo menos. Exacto, aunque exacto. no un 3%. Y hemos quedado muy relegados en el mundo. Claro, claro. ¿Hay países que invierten cuánto? Bueno, el que está a la cabeza de investigación y desarrollo es Israel, con 4 puntos del producto, Irlanda también con 4 puntos del producto, pero más Noruega. cerca, Noruega también, pero más cerca de nosotros Brasil, 1,5 puntos, 3 veces más. Y entonces uno se pregunta también, ¿qué hacemos bien los argentinos? Los argentinos somos buenos en creatividad, en diseño, en hacer las cosas diferentes. Entonces, cuando lo que planteo en este libro, y te agradezco que lo hayas leído con esa intensidad, porque además es un libro fácil, como digo, no es un libro para economistas. Bueno, lo que planteo es cómo pensamos el país para los próximos 10 años. Y yo planteo un país en donde la diferencia la tenemos en innovación. Bueno, metámosle pata a eso. Hablas de un sistema tributario que hay que rediseñarlo, este último capítulo, pero lo empiezo por ahí porque es lo que nos toca a todos, digamos. Todo el mundo dice, estoy harto de pagar tantos impuestos. Y en la Argentina todo el tiempo discutimos más impuestos y con Willy nos miramos y decimos, no es el momento, no sería ahora, digamos, el mundo va en otro sentido. Pero además el sistema es malo porque es regresivo, porque es distorsivo, porque es muy difícil de cobrar. Vos proponés bajar mucho el IVA a mediano plazo y poner más impuestos a el patrimonio. Sí, más los impuestos inmobiliarios, los que muestran las manifestaciones propias de riqueza donde no hay producción. O sea, nosotros tenemos que generar una reducción de los impuestos que impulsen el consumo y que impulsen la inversión y también que no terminen exportando impuestos. Por lo tanto, uno de los ejes que planteo en un programa de estabilización y crecimiento, una hoja de ruta, un horizonte, decir por qué ruta vamos todos los argentinos, es precisamente plantear una verdadera revolución impositiva que simplifique, que amplíe la base de tributación, porque algo que ha dejado al desnudo la pandemia, Paulino, es la informalidad, y sobre todo la desigualdad que genera esa informalidad y por lo tanto la reducción de la carga impositiva, simplificación. Hay 163 impuestos, cuando uno mira el nivel nacional, provincial y municipal,
no deberíamos tener más de 10, 12, 15 como mucho, y que sean fáciles de cobrar. Y basta de parches también, ¿no? Porque lo que se ve siempre es... Basta de impuesto al cheque, basta de, ingresos brutos, que es distorsivo por completo. Sí, exacto. Y además que por una única vez se pone este impuesto particular y después queda para siempre. Bueno, Nunca hay impuestos por única vez y terminamos con parches, retenciones, impuesto al cheque. Obviamente uno no puede sacar todo de un día para otro. En el caso del impuesto al cheque, como tenemos mucha informalidad, lo que yo propongo es tomarlo como parte de pago del impuesto a las ganancias. Entonces, el que paga impuesto a las ganancias, que no pague... Claro, como también aquel que invierte, que cuando invierta en investigación y desarrollo se le cobre 0 en el impuesto a las ganancias, de manera tal de que al menos tengas el alivio, porque si no pagás ganancias sobre lo que en realidad invertiste, lo cual es un desquicio, ¿no? Y también, Paulino, el que invierte no solo en investigación y desarrollo, sino en equipamiento, en personal, que eso también tenga incentivos. Yo estoy convencido que a la economía, a la política económica hay que hacerla con estímulos. No con el garrote, sino con estímulos. Estímulos para que se invierta más, se consuma más y se exporte más. Pero que después sea una decisión de cada uno si queremos tomar o no esos estímulos. Martín, vos sabés que hace un par de meses leí un trabajo del BID, de la División Gestión Fiscal, que habla del gasto ineficiente público en América Latina, sí. Pero lo estiman en cerca de 4 puntos del PBI. Por ejemplo, digamos, gente que recibe subsidios que no es pobre, ¿no? O exenciones impositivas a sectores que en realidad tienen capacidad de contribuir, digamos, ¿no? En Argentina tenemos mucho de eso, digamos, vemos pensiones o jubilaciones que la tiene gente que se la dieron durante el kirchnerismo, gente que realmente era de altos ingresos, ingresos medios altos, sin haber contribuido o aportado. Ahora, por ejemplo, congelan tarifas o congelan precios de la TV por cable, cuando en realidad tenés 50% de pobreza en Argentina y eso en algún momento te genera, o mismo ahora los subsidios a energía, que en muchos sectores están beneficiados de tarifas eléctricas congeladas que en realidad podrían pagar y están siendo subsidiados indirectamente por el gobierno. O sea, ¿ves ese fenómeno también atacar en la economía argentina de vuelta, ese gasto público o esos subsidios que van a los no pobres en la Argentina? Yo creo, Willy, que hay que hacer una verdadera reingeniería de todo el gasto público y además aprovechar hoy los avances que hay, como dijo Paulino, en inteligencia artificial, poder segmentar quién tiene capacidad de pago, quién no tiene capacidad de pago, es decir, ir hacia un Estado inteligente que utilice también, hoy sí, también lo que hemos visto y uno lo ve en muchas reparticiones públicas, que se puede trabajar de manera remota, o sea que hay mucho para hacer en términos de cambios que mejoren, que cambien la eficiencia. Muchos metros cuadrados hoy que no le sirven al sector público y que por supuesto se podrían vender y entonces realizar ganancias e invertirlas en mejor educación, en mejor salud, en prevención, con lo cual hay mucho para hacer. También otro tema que habría que agregar es las compras gubernamentales. Yo estoy convencido allí, no solo esto es para la obra pública, Willy, sino para todo lo que compra cualquier repartición pública, desde los bienes y útiles que se compran. Bueno, si eso hoy se puede hacer perfectamente por internet, de manera tal que todos sepamos qué se compra a nivel nacional, cuánto se paga, de todo, digo, desde las cosas más chicas hasta las cosas más importantes. Y yo te aseguro que allí hay también muchísimo para poder, justamente en esta revolución impositiva vos también tenés que hacer una verdadera reingeniería del gasto público para gastar bien, claro, para gastar bien en lo que necesita la gente. Porque digamos, los economistas coinciden, calculo que vos también seguro, que uno de los problemas argentinos de los últimos, 70 años, si querés, es el exceso de gastar por arriba lo que tenemos, digamos. Que es de sentido común, casi no es de común, ¿no? No es de economista. Vivir por encima de lo que podemos. Cuando nos endeudamos, caemos en default. Y cuando caemos en default, emitimos y caemos en hiper. Y entramos siempre en ese círculo de default e hiper, por ese vivir arriba y creernos que la tenemos reatada. Sí, bueno, yo por eso lo que propongo en el libro, Willy, es salir de los péndulos que hemos tenido en la economía argentina, que vamos de un extremo al otro. Es decir, bueno, ¿por qué no planteamos qué hay que hacer en los próximos 10 años? Y lo llevo, como dice Paulino, no solo al qué, sino a los cómo. Obviamente que esto no es
la receta, de ninguna manera pretendo decir acá está la solución. Es una propuesta y me encantaría que otros digan, tengo cosas superadoras, no es la verdad revelada, es simplemente las ideas y también la experiencia que tiene nuestro equipo volcado a cuál debería ser la hoja de ruta para que Argentina crezca y crezca sin inflación. Propuesta que tiene no menos de 10 integrantes que te han aportado ideas, etcétera, que vos describís en el libro. Exacto. Yo quiero, con lo de Internet, a mí me impactó algún dato que el libro refleja, yo no sabía. 8 provincias tienen una penetración de Internet menor al 40% de los hogares. O sea, un tercio de las provincias argentinas, en un tercio, menos de la mitad de los hogares tienen Internet, más de la mitad no tiene Internet. No están conectados. Exacto. Después, en la ciudad de Buenos Aires tenés 112 conexiones cada 100 hogares. 112 cada 100, porque efectivamente hay más de una conexión en algunos hogares. Casas. Pero en Formosa y Catamarca tenés solo 30 por cada 100. Esta es la verdad. El verdadero progresismo en la Argentina es que todos tengan la igualdad de oportunidades. Exacto. Y en particular son estas cosas. La velocidad de banda ancha. ¿Vieron lo que fueron las comunicaciones cuando ustedes estuvieron en sus casas recuperándose? Bueno, aislados. 71 en el mundo estamos en velocidad. Y ahora de con la banda nueva ley vamos a bajar unos puestos. Sí, vamos. Bueno, Chile está en puesto 31 y va al 5G. Nosotros tratamos de implementar el 4G. Y Brasil está en el 5G. Y luego la brecha de velocidad, porque Buenos Aires tiene una velocidad que es 8 veces superior a la de La Pampa y Santa Cruz. O sea, no es solo tener Internet, Martín, ¿no es cierto? Sino además la velocidad para dar clases, vos lo marcás. Si vos llevas Internet, el agro te puede cambiar porque vos tenés posibilidad de tener, elementos que te permitan precisión. Pronóstico de clima, satelital. Hoy el tractor no tiene nada que ver con el tractor donde yo me cultivé en las flores, digamos, con mi padre hace 30 años, digamos. Es una... ¿No? Y vos tampoco, en azul. Yo quería, Paulino, preguntarle a Martín 2 cosas. Si un genio llegara y te dice, tenés un deseo, ¿cuál sería lo que habría que cambiar de la política económica argentina? ¿Qué sería lo más importante, lo primero, uno solo, o es un paquete? Yo creo que hoy tenemos una crisis de confianza, que no, de ninguna manera se la puede aducir a este gobierno, pero hay una crisis de confianza. Y cuando vos tenés este tipo de situación, tenés que hacer muchas cosas de manera simultánea. Por eso digo, estabilización y crecimiento. Y lo tenés que hacer dando vuelta a las expectativas, dar vuelta a la taba. Y esto no o sea, es... expectativa es un tema central. Claro. Expectativa es un tema central, pero la clave es enviar 4 o 5 leyes al Congreso, como la que estamos conversando, es decir, cómo estabilizás la economía, una ley de innovación tecnológica. A lo que vos te referís, Paulino, recién, yo lo llamo conectar a los desconectados. Una ley de interconexión para precisamente porque estoy convencido que una de las claves para combatir la desigualdad, que es un problema de Argentina y de América Latina, nuevamente que ha quedado clarísimo con esta pandemia, América Latina es más desigual que África. Cuando uno mira desde el coeficiente del que menos gana al que más gana, y uno intuitivamente dice, no, África es más pobre que América Latina. Es cierto, pero la desigualdad es mayor en nuestro continente y, por supuesto, mayor que en Asia y ha quedado claramente evidenciado en esta pandemia. Bueno, una de las claves para trabajar contra la desigualdad es precisamente conectar a los desconectados. Vos además hablás que Argentina tiene esto te va a gustar, Luis, porque cómo te relacionás con el mundo para duplicar las exportaciones, cómo te parás en el concierto de una batalla entre Estados Unidos y China bastante evidente, que vos marcas también. Y Argentina lo definís como es un país intermedio. Exacto. No es la cabeza de un continente, ¿no? ¿No es cierto? Y tampoco es un país chiquito, digamos. Exactamente. No somos un país chico y eso yo lo he vivido en negociaciones económicas internacionales, cuando me tocó ser vicecanciller, que en algunas cosas Argentina es muy competitivo. Y, por ejemplo, la negociación con la Unión Europea, vos te encontrabas a los franceses muy defensivos, porque sabían que en el 1 a 1, a pesar de, como vos sabés, el agro representa
el 6% del total del producto en Francia. Sin embargo, como decía en su momento el presidente Chirac, en Francia todos somos campesinos, ¿no? Entonces tenías esa... fíjate, y nos pasaba en el Mercosur, un país como Uruguay, que digamos que es más chico, tiene más agilidad y no le molesta a nadie. Entonces uno tiene que en las negociaciones comerciales buscar su complemento, que ese es otro de los ejes que planteo en el libro. Digamos, ¿cuál es el complemento productivo para que nosotros podamos exportar más hacia esos países? Hablas de la revolución en el sentido empresario, de que ahora el empresario por Big Data, etcétera, podría saber qué quiere el consumidor. Exacto. Y es verdad, y está en la Argentina y está instalado. Ahora, también pedís por una nueva ley de protección de datos. La nuestra data del año 2000, hay que reformarla porque decís, cuidado, acá hay gente que nuestros datos no sabemos cómo lo está usando. Y vos sabés que eso es una preocupación... En el mundo. En el mundo. En el mundo. Y como padre, ni hablar de, ¿no? Hijos que van creciendo y que están a punto de entrar a la adolescencia con la complejidad que eso conlleva. ¿Me contás qué pensás ahí? Bueno, no, sin duda que tenemos, ese es un balance que debemos generar en términos de cómo utilizamos la capacidad de analizar esos datos, cómo nos sirven para poder vender mejor, estar más cerca del consumidor, estar más cerca de los gustos del consumidor. Hoy podemos saber qué hacen nuestros hijos, con qué tarjeta de crédito compran o si pueden comprar, en qué momento lo hacen, con qué instrumento, lo hacen a través de medios de pago electrónico. Realmente esto también ha tenido un avance muy importante, con lo cual es un balance entre la protección y la privacidad, porque pensemos que hoy, con este aparatito, nada es privado. Se sabe absolutamente todo. ¿Qué hacemos? ¿Con quién hablamos? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? La movilidad en términos de Google. Que eso nos puede ayudar para el bien, pero también se puede utilizar para el mal. La segunda pregunta que tenía, la del género, la primera, y la segunda es, claramente, no leí el libro, ahí veo uno, tal vez me toque. ¿Cómo no? Se lo pidió en vivo. Lo pidió en vivo. Comprá. Sí, tipo que hace libros con Están cerradas vos. las librerías. No, están abiertos. No, Están abiertas. Están abiertas. Hace mucho que no van. Están abiertas, sí, por supuesto. Usá la tarjeta. No, estoy muy contento Está también. segundo en venta. Ah, bueno, voy a comprarlo. Segundo en venta. Voy a comprarlo. Segundo en venta esta semana. Así que- Voy a comprarlo. Sacá el Bueno, cocodrilo. no, la pregunta es, el libro, por lo que cuenta Paulino, claramente es un proyecto de futuro. Ahora, claramente para poder proyectarte al futuro tenés que diagnosticar, tenés que saber dónde estás parado. Por supuesto. En ese diagnóstico, ¿por qué nos va como nos va? ¿Cuándo empezó el problema? ¿Cuándo empezó el incendio? Yo prefiero mirar para adelante, Ok. porque si nos podemos a mirar para atrás, estamos con el tema de yo acuso, a vos te puede parecer una cosa, otra. Y Luis, esta pandemia nos ha dejado con una necesidad de mirar para adelante. Decir, bueno, seamos constructivos, yo tengo para discutir, digamos, esta es una idea, vos tendrás otra mejor. Yo creo que sin duda lo que no hemos tenido, si vos me preguntás, es una visión estratégica, una visión de a dónde tiene que estar la Argentina. Pero esto lo digo no solo para la dirigencia política, también lo digo para la dirigencia empresarial, para la dirigencia sindical, para dirigentes sociales. Es decir, ha habido una falla de la dirigencia que me da alguna expectativa los dirigentes jóvenes que estoy viendo, dirigentes jóvenes que estoy viendo en empresas, dirigentes jóvenes que estoy viendo en sindicatos, pero si vos me decís en dónde estuvo, y no le puedo poner en qué momento, si es 70 años, si es desde el año 74 que tomamos que la pobreza era el 5% y ahora estamos probablemente 50. llegando a casi un 50%, con lo cual, digamos, tenemos muchas, pero me parece que de nada vale, me parece que entramos en una discusión que no es conducente. Creo que esto es un momento de gran generosidad y de decir, bueno, ¿cómo construimos hacia adelante? Martín, ya llegaron los datos, en un ratito los analizamos con el doctor Marcelo Naín, los datos del día, nos hemos acostumbrado a esta cosa hace 6 meses, qué increíble, ¿no? Pero más allá de lo que vamos a hablar ya, vos hablás del problema de logística y de infraestructura de la Argentina, volviendo a los temas que tenemos que resolver de algún modo. Avanzar en una red ferroviaria mayor, tener en los ríos internos que por suerte nos conectan en buena medida a la Argentina, un transporte mayor de nuestras cosas. Y ahí hablas de una inversión por lo menos de 5 puntos del Producto Bruto, qué sé yo. Ahora, también decís ahí que hay que cambiar la lógica de corrupción,
y de justicia. Si un Estado que no se quede con una parte, los funcionarios, de lo que invierte en la obra pública, que es caja de la política, increíble, a propósito de tantas cosas que en la justicia se ventilan. Y lo segundo que es que la justicia ordene cuando hay litigios y arbitrariedades. Por supuesto, por supuesto. Estamos discutiendo cosas de hace 30 años. Sin duda. Y la clave es la logística, el transporte. Cuando uno mira los costos de transporte, bueno, analicemos dónde está una justicia que no funciona, corrupción, y poder utilizar el transporte multimodal. No depender tanto del camión, sino depender de trenes. La hidrovía, que es realmente uno de los temas centrales, vamos a ver las ideas que plantean ahora hacia adelante, pero nosotros estamos bendecidos por una geografía que nos permitiría abaratar los costos, por supuesto generar canalización de ríos como del río Bermejo. Bueno, para eso se necesita claramente una visión, obras de infraestructura, trabajar con los organismos multilaterales de crédito, no para pedirle plata, sino para pedirles garantías. Es decir, también uno dice, bueno, ¿con qué plata? Bueno, ahí propongo ideas de cómo financiar todas estas cosas, pero sin duda el tema costos de transporte, la integración de la Argentina es otro de los temas claves cuando miramos hacia los próximos 10 años. Para la próxima quedará la coyuntura, ¿no, Willy? Sí, sí. Pero bueno, son las preguntas habituales que le hacen, con lo cual dije, vamos a hacer una nota distinta. No, mucho en fin. mejor. Martín, gracias. Muy agradecido, además se ve que lo leíste con mucho énfasis, me agrada mucho que lo hayas podido aprovechar. Y bueno, decir que este es un libro de interés general y que ojalá que pueda aportar a la discusión futura. Argentina primero. Gracias, Martín. Gracias a ustedes, un placer.